Ávila. Eh, Nos hemos convocado el día de hoy para realizar una ponencia relacionada con garantías jurisdiccionales en tiempo de COVID. Ha sido un obstáculo bastante complejo abordar garantías jurisdiccionales desde una perspectiva que nos ha cambiado totalmente el trabajo. Y el día de hoy tenemos al doctor Luis Ávila para abordar particularmente una garantía jurisdiccional que llama mucho la atención en cuanto a su práctica dentro de este contexto. Y estoy hablando del habeas corpus. En el desarrollo profesional, el habeas corpus es una herramienta sumamente importante, así que hemos decidido dar importancia a esta garantía jurisdiccional y el día de hoy será el doctor Luis Ávila quien nos exponga sobre el ejercicio de esta garantía. Vamos el día de hoy a generar una ponencia de aproximadamente 40 minutos. Al finalizar la ponencia tendremos las preguntas, como ya lo había comentado, y esa será la dinámica del día de hoy. Doctor, tiene la palabra cuando usted guste. Queridas amigas, queridos amigos, pues bueno, una vez más les agradezco por haberme invitado a este espacio y felicitarles también por la creación justamente de este espacio para poder discutir y reflexionar temas de derecho. De manera particular, pues un especial saludo a Juan Aguiar, a, a Joseph Meléndez, a Joseph Mendieta, perdón, y algunos colegas, pues bueno, veo también algunos colegas allí conocidos, ahí les veo conectándose. Pues bueno, muchas gracias por la acogida, por la invitación y por todo el cariño fraterno de siempre. Yo les comentaba que al inicio de que iba a tratar de hablar sobre las garantías ahora en épocas de coronavirus, pero bueno, quisiera dejar un poquito de lado el tema político que yo le he dado bastante fuerte en los últimos tiempos en varios foros y centrarme un poco más en el tema técnico, ¿no? Pero de todas maneras van a darse cuenta que a pesar de que voy a centrar mi intervención en temas técnicos respecto del habeas corpus, quiero darle centralidad al habeas corpus porque creo que puede ser una herramienta importante por la situación grave que pasa en los privados de libertad en todo el país, ¿no? Y me han hecho algunas preguntas de varias partes del Ecuador, me han llamado por teléfono, me han escrito sobre algunas dudas respecto de la aplicación del habeas corpus. Y creo que es importante exponer algunas ideas para discutir con ustedes respecto del uso progresista del habeas corpus. Eso sería como la primera parte. Una segunda parte, pues tal vez hablar de algunas otras garantías y luego abrir el foro, que es tal vez la parte más rica de este evento, para poder escuchar sus pareceres y también sus preguntas y sus opiniones. Bien, tengo una presentación, déjenme ver si la puedo poner en la pantalla. A ver, aquí. Bien. Entonces, bueno, queridos amigos, queridas amigas, entonces quería centrar primero en algunos temas teóricos iniciales para entender que las garantías después del 2008 sufrieron una reforma profunda, a veces muy poco advertida por los hacedores de política pública y particularmente, de manera curiosa, por los jueces. Los jueces no han entendido que hay un cambio radical en las garantías a partir de 2008. ¿Sí? Y precisamente el habeas corpus es una de las garantías que mayormente cambió. Sin embargo, no se ha advertido y me quiero adelantar en un criterio que lo vamos a tratar más adelante. Pero fíjense ustedes que los jueces en el Ecuador respecto al habeas corpus tienen una visión profundamente clásica del habeas corpus y niegan el 90% de las causas que se presentan con un escribillo casi aprendido de memoria. Dicen, se ha comprobado que existe la orden de prisión preventiva, de privación de libertad, razón por la cual no opera el habeas corpus. Es decir, como que si ese fuera el único uso, y en realidad se están quedando en el uso clásico del habeas corpus. El habeas corpus, desde la reforma del 2008, realmente se constituye en una herramienta sumamente útil y que puede tener un uso progresista muy importante en el contexto no solo del coronavirus, sino de manera particular cuando se afecta a las personas que están privadas o restringidas de su libertad. Entonces, aquí tengo una presentación que ustedes están viendo en pantalla ahora,
que le he presentado en varias partes y que le he adaptado un poquito. Voy a tomar las partes más importantes para conversar respecto de la ponencia de hoy. Esta ponencia pues le he denominado claves del litigio constitucional. Entonces allí voy a tomar algunos elementos generales para poder abordar el tema que nos hemos propuesto hoy día. Miren, en primer lugar, ustedes van a ver allí que hay como un plan, ¿no?, de exposición. Voy a tomar algunos elementos de la primera y segunda parte sobre la naturaleza de los derechos humanos en un Estado constitucional, algunas características que yo creo que son importantes discutir sobre el cambio de las garantías, y luego, bueno, voy a tomar sobre el habeas corpus, ¿no?, el último punto que ustedes ven abajo, que es acción de protección. Tal vez lo podemos dejar para una próxima ocasión y centrar más bien nuestra atención en el tema del habeas corpus. Bien, la primera cuestión teórica, analítica, que yo quería plantearles a ustedes, es que todo el mundo tiene esa idea, lastimosamente, la generalidad, de que los derechos humanos se refieren a una teoría normativa neutra, porque de alguna manera, pues, en la modernidad se pensó de que el derecho es neutro como el Estado también lo es. O sea, en la teoría hegeliana, Hegel decía que el Estado es la máxima cúspide del pensamiento humano y el aparato racional por excelencia. Y por tal razón, siendo como la máxima cúspide de la racionalidad humana, el derecho, que es su expresión más importante, también terminaba siendo racional, normativo, ¿ya? Y por tal razón, pues también los derechos humanos de alguna manera han venido representando esa misma característica del derecho en la modernidad. Sin embargo, lo que hay que entender es que los derechos humanos pueden ser considerados desde varias perspectivas. Y un poco ustedes ven en esta diapositiva que se puede hablar de los derechos humanos como categoría política, los derechos humanos como categoría social y los derechos humanos como categoría jurídica. Yo quiero resumir esta parte que puede demorar mucho solamente con un ejemplo. Miren, a mí en muchas ponencias que he dado en varias partes del país y afuera, siempre hay alguna pregunta del público que dice lo siguiente, dice al final, ¿no? Dicen, vea doctor, usted ha hablado de los derechos humanos de los delincuentes, de los derechos humanos de las prostitutas, de los homosexuales, ¿y qué hay de los derechos de la víctima? ¿Qué hay de los derechos de la persona, entre comillas, normal? ¿Ya? Entonces, mi respuesta siempre ha sido de que los derechos humanos no son una teoría neutra, no son una categoría política jurídica neutra. Es decir, los derechos humanos, si bien es cierto, tienen varias perspectivas, la perspectiva liberal, la perspectiva social, la perspectiva constitucional clásica y la constitucional contemporánea. No obstante, los derechos humanos hoy en día son una categoría que no es una categoría políticamente neutra. Toma una opción por la que se encuentra en debilidad. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos de manera general, hablamos del estatuto de las personas que se encuentran en vulnerabilidad e indefensión sistemática, ¿sí? Eso no quiere decir, por ejemplo, que una persona que ha cometido un delito eventualmente no tenga una sanción respectiva. Significa que esa persona que tiene una debilidad y una vulnerabilidad estructural frente al sistema necesita ser escuchada y necesita que se le garantice el debido proceso. ¿Ya? Entonces, si una persona, por ejemplo, es acusada de violación o de un asesinato atroz y ha causado en los medios públicos un gran impacto social, entonces esa persona tiene que enfrentar a la policía que lo detuvo, además en algunos casos de manera violenta. Tiene que enfrentar a los jueces que tienen en algunos casos prejuicios. Tiene que enfrentar al fiscal que quiere demostrar que esta persona procesada es culpable. Tiene que enfrentar a la sociedad civil que se moviliza en las calles pidiendo pena de muerte para esta persona acusada de violación. Tiene que enfrentar a la Iglesia Católica con sus prejuicios. Tiene que enfrentar a los medios de comunicación que ya lo juzgaron y además le pusieron una etiqueta, le llaman el monstruo de Chimbí, el monstruo de Cotocollao, no sé. Entonces, si ya esa persona se enfrenta estructuralmente a todas esas corporaciones de manera desigual, los derechos humanos vienen a ser una teoría y un mecanismo a su favor para que al menos sea escuchado. ¿Ya? Es decir, que se le dé la oportunidad de defenderse con efectividad y que todos esos prejuicios alrededor del delito que supuestamente cometió no influyen en su juzgamiento. ¿Ya? Entonces, digo, esto es importante entender porque entonces, como ustedes ven en esta diapositiva, los derechos humanos son una categoría política porque tiene una opción política, por los que están en vulnerabilidad, una categoría también social porque se entiende que es un igualador social, le pone al mismo nivel a la persona que no encuentra mecanismo de defensa, al nivel de los demás,
y también una categoría jurídica, porque establece un sinnúmero de reparos judiciales y jurisdiccionales para poder protegerlos, entre ellos las garantías. Entonces, luego voy a pasar estas cuestiones. Quiero tomar esta siguiente diapositiva, porque entendiendo esta naturaleza particular de los derechos humanos, fue que se realizó la reforma de 2008 en Montecristi. Es decir, en el 98 ya había habido una reforma importante donde se intentó constitucionalizar algunas instituciones jurídicas en el Ecuador, y se consideró en su momento que la Constitución 98 era una constitución desde el punto de vista de los derechos bastante avanzada. Sin embargo, en el 2008 se trata de perfeccionar ese modelo sobre la base de esta idea general que les comentaba al inicio, de esta idea de que los derechos humanos son una categoría políticamente comprometida con los más vulnerables y con los más débiles. Son el estatuto de los oprimidos, ¿no? Eso lo planteaba Luigi Ferrajoli, si ustedes quieren leer este famoso libro, La ley del más débil, ¿no? En ese libro está diciendo que el estatuto de los vulnerables, de los más débiles, son los derechos humanos. Entonces, sobre la perspectiva de eso, se hizo una reforma en el 2008 para modificar o para perfeccionar las garantías constitucionales. Si ustedes recuerdan, en el caso de Ecuador, en la consulta popular del 96, en el gobierno de Isidro Durán Ballén, se realizó una reforma que creó el Tribunal Constitucional, la acción de amparo y las acciones de inconstitucionalidad. ¿Sí? Eso es una consulta popular en el 96, y luego en el 97 se dio la primera ley orgánica de control constitucional, y también se creó esas garantías en la Constitución del 98. ¿Sí? Sin embargo, había una característica particular de las garantías en los años 90 que se intentó modificar o perfeccionar en la primera década de este milenio. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, quiero que miren con atención, algunas características estructurales que son diferenciales antes y después del 2008, en la Constitución de Montecristi. Hasta antes de 2008, las garantías eran procesos cautelares. ¿Ya? Si ustedes recuerdan la acción de amparo, y se criticaba mucho eso en su momento desde la academia y desde algunos sectores sociales, lastimosamente solamente tenía un uso cautelar. Entonces pongo un ejemplo. Una persona con su familia estaba en su casa durmiendo a las 2 de la mañana, y de repente varios funcionarios del municipio llegaban a derrocar su casa porque decían que se había hecho la declaratoria de utilidad pública. Sin embargo, esta persona nunca fue notificada y nunca pudo defenderse de esta declaratoria. Y entonces a medianoche le querían a esta persona derrocar su casa. Ante eso, la acción de amparo solamente tenía un uso suspensivo y cautelar. ¿Sí? Por supuesto, ustedes me dirán que no era tampoco tan uniforme este criterio, porque si ustedes revisan algunas sentencias del Tribunal Constitucional de esa época, en algunos casos la jurisprudencia de ese tribunal fue un poquito más allá y le dio también un sentido reparatorio, ¿no? Pero eso es la excepción. La corriente generalizada de la jurisprudencia de esa época del Tribunal Constitucional en realidad estaba dirigida a que las garantías, todas las garantías, fueran solamente cautelares. Entonces, la acción de amparo, en su momento, en el caso que les estoy planteando como hipotético, lo que la función que tenía era de detener ese derrocamiento. Es decir, se planteaba la acción de amparo, la autoridad comparecía a explicar cuáles eran las razones por las cuales se quería hacer ese derrocamiento, y el juez valoraba si es que había una posible vulneración de derechos, y lo que hacía era suspender ese derrocamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se vulneraba el derecho al debido proceso porque nunca fue notificada esta persona, porque se vulneraba el derecho a la propiedad de esta persona, porque no hay razones para que se extienda este principio de la Constitución sobre la función social de la propiedad, y por tal razón se estaban violando los derechos y se suspendía. Ese era el efecto particular de la acción de amparo. Pero si ustedes revisan las otras garantías, que tampoco una de las cosas que era un error antes de la reforma de 2008, es que no había una visión sistémica de las garantías, sino que estaban reguladas en varias normas y a veces se contradecían, y eso a veces afectaba a los ciudadanos. Es decir, una persona planteaba, por ejemplo, un habeas corpus, y el juez le decía, no, eso es una acción de amparo. O le decían, no, esto no es habeas corpus, sino habeas data. No es habeas data, sino acción de acceso a la información pública. ¿Ya?
Entonces eso condenaba al ciudadano a una total inseguridad jurídica, tratando de buscar tutela judicial efectiva constitucional sin lograr. Entonces, sumada a esa poca sistematicidad de las garantías, los procesos constitucionales, todos, casi sin excepción, eran procesos cautelares. Y miremos el caso del habeas corpus. El habeas corpus, ustedes recordarán, es posiblemente una de las instituciones más añejas del derecho mundial, ¿no? Es una de las instituciones consideradas más conocidas en el mundo entero de las instituciones jurídicas. Tiene un raigambre antiquísimo, ¿no? Si nos ponemos a revisar, ustedes van a encontrar que hay antecedentes en Roma, en Grecia, ¿no? Antecedentes en la España medieval, ¿no? En España castellana, en la España del derecho de Indias, en el derecho foral. Pero cuando llegó a América Latina, el modelo que se aplicó fue el modelo castellano, que era un modelo mixto, es decir, le daba la posibilidad a una autoridad política, ¿sí?, externa al Poder Judicial, que permitiera controlar una irregular privación de libertad. Pero miren esta palabra que les digo, la palabra es irregular, es decir, solamente era una irregularidad formal. Es decir, si ustedes revisan la historia del habeas corpus, generalmente lo que estaba protegiendo era la regularidad formal de la privación de libertad. Y lo hacía una autoridad política, la más cercana al ciudadano, los cabildos, los municipios, ¿sí?, porque se entendía que eran las autoridades más cercanas al ciudadano, ¿no? Se pensaba que posiblemente los jueces eran autoridades mucho más lejanas y normalmente se le otorgaba este tipo de prerrogativas jurisdiccionales a una autoridad política, ¿no? Eso ahora suena un poco anacrónico, pero en esa época era el modelo existente, es decir, era un modelo de control político externo para asegurar que a la persona se le garantizara la regularidad formal. Por eso es que el sentido clásico, la naturaleza jurídica clásica del habeas corpus está para proteger que exista la orden de privación de libertad, ¿no? Por ejemplo, ustedes ubíquense en el siglo XVI, siglo XVII, cuando comienza esta institución a pegar en el derecho castellano, y se imaginarán que había muchas autoridades que sin tener competencia, pensemos por ejemplo en un líder local, en los tenientes políticos, que en el caso de Ecuador se tenían esa potestad hasta los años 80, ¿sí? En los comisarios, en el caso de Ecuador, pues no podían dictar privaciones de libertad por deudas hasta bien entrados los años 90. Se hicieron luego reformas, porque eso era abiertamente inconstitucional. Pues entonces ustedes entenderán que el uso del habeas corpus era para resguardar la regularidad de esa privación de libertad, pero solamente formal. Es decir, de que se asegure que quien emitió la orden era la autoridad competente, un juez, y además que se asegurara que esa orden estuviera por escrito y tuviese todas las formalidades. Entonces, como ustedes pueden ver, también el habeas corpus tenía solamente un uso cautelar, ¿eh? No era reparatorio. Recuerden ustedes, hasta antes de la reforma, yo en esa época trabajaba en los consultorios jurídicos de la Católica y llevábamos casi a diario habeas corpus de personas que estaban privadas de libertad. Y el sentido que tenía el uso político y jurídico del habeas corpus era solamente para la regularidad formal. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, una persona fue detenida por orden de un comisario, ¿ya? O una persona se pasó ya el plazo razonable para la detención y para el debido proceso. Había pasado ya un año en un delito de reclusión o 6 meses en un delito de prisión. Entonces, en esos casos, nosotros planteábamos habeas corpus. Se planteaba ante el alcalde en su momento. El alcalde citaba una audiencia en la propia esencia, digamos, de la naturaleza del habeas corpus. Recuerden ustedes que habeas corpus significa que haya el cuerpo, que se presente el cuerpo. Entonces la persona era presentada ante el alcalde y el alcalde lo que controlaba era de que existiera la orden legítima de privación de libertad y de que esa orden haya sido emitida por un juez competente, ¿ya? Que no haya sido por un comisario, que no haya sido por un intendente, que no haya sido por X personas, sino que haya sido por un juez, ¿ya? Entonces ese era el control que se hacía, pero ustedes recordarán que en esa época pues había una burocracia bastante grande y si una persona, por ejemplo, caía detenido el día lunes, recién le dictaban la audiencia para 2 semanas después en las alcaldías, ¿ya? Entonces eso debe ser una cuestión terrible, ¿no? Y además había casos que lastimosamente se politizaban en el contexto del ese uso mixto, ¿no?, de ese habeas corpus que teníamos hasta antes de la reforma de 2008.
Pero en el 2008, sobre la base de esta nueva visión política de los derechos humanos, de esta idea del garantismo constitucional, del Estado constitucional de derechos y justicia, de este Estado que no solamente tiene que tener garantías, sino que además tiene que materializarse en obligaciones positivas y negativas. Obligación negativa de abstenerse de violar las libertades y positiva de establecer medidas para poder desarrollar los derechos sociales. Entonces, en esa medida, se regulan en la Constitución de 2008 un sistema de garantías sistémico y a las clásicas garantías jurisdiccionales se suman la garantía de la política pública en el artículo 85, que dice que todo ente que tiene potestad normativa debe desarrollar los derechos que están en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y también la garantía de la política pública, el artículo 87, si no me equivoco, no recuerdo ahora, que establece que la política pública debe tener determinados enfoques para ser constitucional. El enfoque intergeneracional, el enfoque de género, bueno, un sinnúmero de enfoques que se incluyen para que la política pública sea también constitucional, y eso se denomina garantía política de la constitucionalidad. Entonces, junto a estas garantías novedosas, se desarrollan las garantías jurisdiccionales. Pero aquí quiero ir a la parte medular de esta parte de la ponencia. Se hace un cambio poco advertido, lastimosamente, por nuestros jueces, y es que los procesos constitucionales, y óigame bien, esta es la parte más importante que quiero decir en esta noche, dejan de ser cautelares y se transforman en procesos de conocimiento. ¿Ah? Eso aparentemente es un tema muy técnico entre nosotros los abogados, pero tiene una importancia radical para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las garantías. Y ustedes me dirán, ustedes que son abogados y abogadas como yo, en su mayoría, la diferencia entre que un proceso sea cautelar a un proceso que sea de conocimiento es que el proceso de conocimiento tiene como meta fundamental declarar un derecho violado. ¿Ya? Es decir, declara la violación de un derecho y por tal razón repara la violación de ese derecho que ha sido declarado como violado. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia profundamente radical. Ustedes van a leer la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el objeto de cada garantía está guiado particularmente a desarrollar ese nuevo concepto, de que los procesos constitucionales ya no son cautelares, sino que son de conocimiento y por tal razón son reparatorios. Volvamos al ejemplo de la persona o de esta familia que de manera infeliz se le intenta derrocar su casa a medianoche, ¿no? A las 3 de la mañana. ¿Ya? En el contexto del proceso constitucional cautelar, como yo les comentaba, lo único que se lograba es detener a la autoridad, detener a la motoniveladora, al paylover que viene a derrocar mi casa, ¿no? Y a todos los comuneros que vienen a derrocar mi casa. En el contexto del proceso de conocimiento, no solamente que el juez puede tomar medidas cautelares, que en el caso de la nueva ley orgánica del 2009 pueden ser autónomas, ustedes, eso es un mecanismo también interesantísimo y poco utilizado, o puede ser también dentro de un proceso de garantía constitucional. Se puede pedir como parte de este proceso de garantía una medida cautelar. ¿Ya? Entonces el juez no solamente que puede suspender en el caso que le estoy comentando como ejemplo, sino que además el juez puede conocer la violación del derecho y declarar esa violación del derecho. Y por supuesto pedir, ordenar la reparación integral de los derechos violados. ¿Ya? Entonces aquí hay una diferencia profundamente radical y es lo que va a permitir que el habeas corpus se modifique de manera radical, como lo vamos a demostrar a continuación. Luego tenemos un par de características tal vez un poco menos perceptibles, también importantes, pero que solamente las voy a mencionar de manera general sin abundar mucho en estas características. Las garantías anteriores eran formales, mientras que las garantías después de 2008 son condicionalmente formales, es decir, tienen un formalismo condicionado. Por eso tenemos el famoso principio iure novi curia, que establece que si la persona tiene omisiones respecto del articulado o respecto de los derechos que está mencionando, que está demandando, o de omisiones respecto de argumentos específicos sobre los derechos, el juez puede omitir, puede cubrir esas omisiones a través de este principio. Iure novi curia significa el juez dice el derecho, es decir, el juez puede llenar estos vacíos. No obstante, aquí quisiera tal vez hacer un paréntesis diciendo que en el caso de Ecuador, lastimosamente,
y la Corte Constitucional actual también ha incurrido en ese vicio, me parece, ha ido un poquito más allá, extendiendo demasiado el principio de iure nova curia. Es decir, ojo, si ustedes revisan la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio de iure nova curia sirve solamente para llenar las omisiones formales de derecho. Es decir, yo me olvidé de citar los artículos como abogado, ¿ya? O dije que era el derecho a la información cuando se refería, de acuerdo al contexto, al derecho a la comunicación, ¿sí? Es decir, esas omisiones de derecho son las que puede suplir el juez. Lo que no puede hacer el juez es suplir la pretensión de las partes procesales. Eso es un problema que se dio, por ejemplo, en el caso de las acciones de incumplimiento que habíamos presentado como acción jurídica popular, que mencionábamos al inicio. Y allí, por ejemplo, la Corte interpretó o reinterpretó nuestra pretensión procesal. Y dijo, no están pidiendo el incumplimiento, están pidiendo acceso a la información pública. Y eso no se pidió, y lo que hizo la Corte fue mañosamente manipular nuestra pretensión. Entonces, eso es peligroso desde el punto de vista procesal, porque por supuesto vulnera el principio de las partes, ¿ya? Y además se genera alguna posibilidad de corrupción. Yo cuando trabajé en la Corte Constitucional, estuve allí como casi 4 años, en la época antes estuve desde el 2000 hasta el 2013 estuve yo, casi 3 años estuve allí. Entonces, cuando estuve en esa época, yo participaba como funcionario en el Pleno, ¿no? Como era relator constitucional. Y yo vi muchos casos que a mí me dejaban a dudar de que ya había posibles componendas y corrupción. Entonces, por ejemplo, se presentaba un caso, se leía el caso en el Pleno, y los jueces se miraban entre ellos y decían, oigan, creo que lo que quiso decir esta persona no es esto, es lo otro, ¿ya? Y corregían la pretensión. Y se notaba claramente que había un acuerdo, ¿no? Había un acuerdo entre los que presentaron la acción y lo que se resolvió en el Pleno. Entonces, allí me parece que había algunos actos de corrupción y algunas componendas que significaban el negocio, ¿ya? Pero como ustedes pueden ver, esto puede generar además bastantes líos políticos. O sea, si se le permite esta extensión generalizada del uso del principio de iure nova curia. No obstante, aquí lo importante que quería rescatar es que las garantías tienen una formalidad condicionada, es decir, se flexibilizan. Eso es importante, ¿ya? Muchos de los abogados que nos enfrentamos a diario en el libre ejercicio, a los jueces nos vemos perjudicados con la formalidad, porque aquí la formalidad, cuando beneficia al Estado, se sigue la formalidad rajatabla, pero cuando beneficia al ciudadano, en cambio, la formalidad se flexibiliza, ¿ya? Por ejemplo, hace poquito, esta semana me llegó una notificación de un recurso de apelación que se presentó la semana pasada, porque ustedes recordarán que la Corte Nacional reactivó los procesos de garantías el lunes pasado, ¿ya? Pero sin embargo no permitieron recibir ningún escrito. Yo traté de presentar algunos escritos en flagrancia y no me quisieron recibir ningún escrito, ¿ya? No me quisieron recibir ningún escrito. Sin embargo, oh sorpresa, cuando ya estaba por fuera del plazo, digamos, de presentar la apelación, porque yo gané un caso en primera instancia, en ese caso particular, donde yo ya gané, me comunicaron de que se había aceptado la apelación para ante la Corte Provincial. ¿Por qué? Porque el abogado del Consejo de la Judicatura, en un caso particular, había presentado su apelación oralmente. Cuando yo he hecho eso y he presentado oralmente mi apelación en audiencia al final, me dan 3 días para que fundamente por escrito mi apelación, lo que es lo correcto, ¿no? Ustedes se imaginarán que eso es lo correcto porque eso permite saber a la persona contra quien se presenta ese recurso los argumentos para poderse defender, ¿ya? No se puede presentar una apelación sobre todo ni sobre fantasmas, pero en este caso particular la formalidad allí se flexibilizó para darle la oportunidad porque estaban fuera del plazo para presentar la apelación por escrito. Por supuesto, ustedes se imaginarán que voy a hacer el escándalo en la Corte Provincial para presentar la nulidad procesal de eso, ¿ya? Pero lo que quería explicar aquí es que aquí, claro, aquí sí se flexibilizó la normativa, ¿ya? El formalismo, y aquí era para favorecer al Estado, ¿ya? Yo he tenido casos en los que me ponen un plazo para fundamentar por escrito, a pesar de que yo ya oralmente planteé ya la apelación y la aceptan oralmente, ¿no? Y yo he planteado, digo, bueno, entonces dejen que conozca la Corte Provincial para yo presentar allí en esa Corte Provincial mi alegato por escrito, ¿ya? Dicen, no, tiene que en estos 3 días fundamentar, si no, no lo aceptamos. Pero pues, si me aceptó usted oralmente, señor juez, en la audiencia. Dice, no, porque tiene que fundamentar por escrito, obvio, ¿no? Aquí se refiere al ciudadano y no al Estado, y por tal razón, aquí en cambio se portan sumamente formalistas en relación a lo que estoy planteando, ¿ya?
Pero bueno, lo último que quería decir es que estructuralmente también se modifica un poco esta idea que ha sido tan discutida en la academia, en el caso de Ecuador y en algunas partes de América Latina, sobre la subsidiariedad de las garantías. ¿Ya? Miren que uno de los problemas graves que se daba, y que aquí se ha hecho un discurso, a mi criterio, eh, garantista pero simplón. ¿Ya? Explico por qué. Aquí se ha dicho siempre, y dicen los jueces y dicen los académicos de este país, es que las garantías no son subsidiarias, no son residuales, dicen, ¿no? ¿Ya? De acuerdo, eso es un criterio que hay, que tiene ciertos matices, ¿no? El gran discurso es que no sean subsidiarias, ¿ya? Que la garantía no sea residual, es decir, que no tenga que agotar toda la vía ordinaria para que se conozca la garantía. ¿Ya? A eso se refiere ese famoso discurso y esa famosa polémica sobre la subsidiariedad de las garantías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque durante la época de los 90, cuando se tenía la acción de protección, la acción de amparo, eh, el Tribunal Constitucional, de manera mayoritaria, tenía una corriente que establecía que se tenía primero que agotar todos los recursos ordinarios antes de conocer la acción de amparo. Es una forma de decir, no presentan acción de amparo, ¿no? Y de hecho, los jueces del tribunal de esa época eh, decían que eso era para poder liberar de trabajo a la propia corte, que la gente presentaba estupideces y por tal razón había que poner un límite, ¿no? Para que no se presenten por cualquier cosa las acciones de protección. No se olviden que en la época anterior no había admisión de las causas de garantía en el Tribunal Constitucional, y además no se olviden que además el tribunal no era una corte de cierre, era una corte de apelaciones. ¿Ya? No había cierre como tal, no había acción extraordinaria de protección. ¿Ya? Entonces, digamos, ahí había esta visión mayoritaria de que había que agotarse todo todos los procedimientos ordinarios. Por supuesto, esto era una visión muy clásica de las garantías porque se estaban fundamentando y el modelo del Tribunal Constitucional de los años 90 era un modelo español. Y si ustedes se ponen a ver en el modelo español, inclusive hoy, el proceso de resolución o el tiempo de resolución de los procesos es un estándar de un año. ¿Ya? Es decir, en un año yo tendría sentencia de corte, de la última corte del Estado. ¿Ya? Es un tiempo prudencial, razonable, ¿no? Un estándar, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Entonces allí la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que se tiene que agotar todos los procedimientos ordinarios para ir a la acción de amparo en el caso de España. Por supuesto, o sea, eso se entiende porque en el sistema español, les digo, el tiempo de resolución es un tiempo racional. ¿Ya? En el caso de Ecuador y en el caso de América Latina, si se asume ese estándar, imagínense, ¿no? Projusticia, por ejemplo, decía en un estudio que hizo en 2003 que el tiempo de resolución de los procesos administrativos en Ecuador era de 8 años. ¿Ya? En la actualidad, imagino que se mantiene más o menos parecido, ¿no? En el nuevo COGEP, que se entendía que iba a mejorar los procedimientos y la velocidad de los procedimientos, no logra generar un cambio en lo contencioso administrativo. Están dando audiencia para 2023. ¿Ya? Yo acabé de recibir una notificación para una audiencia de un contencioso administrativo, de un recurso subjetivo, para el 2023, septiembre de 2023, ¿se puede imaginar eso? ¿Ya? O sea, es una locura, ¿no? Entonces, si nosotros sometemos al ciudadano a que tenga que agotar todos los recursos ordinarios para que pueda plantear las garantías, significaría que nunca podría plantear las garantías. Y por eso se da todo este debate en América Latina sobre el tema de que si es subsidiario o no. En el caso de España es clarito, es subsidiario, punto. ¿Ya? Ya digo, porque ya hay un tiempo adecuado de resolución de los conflictos jurisdiccionales. Pero bueno, en el caso que les quiero comentar, las garantías antes tenían una especie de subsidiariedad total, de esta doctrina que tenía el Tribunal Constitucional, y pasa a una especie de subsidiariedad relativa. ¿Ya? Solamente este punto daría para mí una charla completa de 1 hora para ustedes sobre el tema este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de Ecuador, las garantías, particularmente la acción de protección, el escribillo, la máxima de los jueces que se aprenden como perico es que no se ha demostrado la violación del derecho. Es que existen vías ordinarias para resolver este conflicto. ¿Ya? ¿Se imaginan eso? Entonces, siguen todavía en esa lógica particular de la subsidiariedad total. ¿Ya? Cuando ustedes van a revisar lo que se refiere a la acción de protección del artículo 40 al 42, si no me equivoco, es el 42, numeral 2, numeral 3,
Dice allí que se tiene que demostrar los requisitos para la acción de protección, de que se establezca la violación del derecho, ¿ya? De que existe el acto que violentó el derecho, eso es importante. Y lo tercero, dice allí que no exista una vía idónea y eficaz para resolver ese proceso. ¿Ya? Es decir, no significa que se tienen que agotar todos los procedimientos ordinarios, como el modelo español, que luego fue copiado en Colombia y que fue luego reformulado por esa corte que sí funcionaba. ¿Ya? Y es que estableció esta idea de subsidiariedad relativa. Y en el caso de la ley nuestra dice claramente que se tiene que demostrar que la vía no es idónea y eficaz. ¿Ya? No dice que se tiene que existir solamente la vía idónea y eficaz, sino que tiene que ser idónea y eficaz. Lastimosamente la Corte Constitucional, la Corte actual, que es una Corte encumbrada con gente con maravillosos currículums, no ha logrado hasta el momento establecer qué significa recurso idóneo y eficaz y qué significa agotamiento de recurso idóneo y agotamiento de recurso eficaz. ¿Ya? Bueno, esto ya les digo, daría para una charla completa para explicarles esto de manera particularizada, pero solamente dejo planteada esta idea. Es decir, los procesos de garantía antes tenían una subsidiariedad total, ahora pasan a una subsidiariedad relativa. ¿Ya? Entonces, les dejo planteada solamente esta idea. Como les digo, me gustaría luego hablar algún rato con ustedes solamente sobre ese punto, porque este punto daría para un enorme debate que lastimosamente en el caso de Ecuador ha vaciado totalmente las acciones de garantía, particularmente la acción de protección. ¿Ya? Los que aquí en este grupo litigan me van a dar la razón. Es lo típico que dicen los jueces. No se demostró la violación del derecho. Es que existe la vía, es que existe el recurso administrativo. Plantea el contencioso. ¿Ya? Cuando lo que dice la norma es que tengo que demostrar que esa vía no es la idónea y no es la eficaz. Pero bueno, digo, eso requeriría tal vez una ponencia solamente sobre esos puntos de la acción de protección que lo dejaría para otro día. ¿Ya? Pero solamente quería plantear estas características generales que cambian en los procesos constitucionales y permiten luego que el habeas corpus sea cambiado radicalmente. ¿Sí? Bueno, vamos directamente al habeas corpus, que es a lo que venimos. Miren ustedes, con estos antecedentes teóricos que les comenté, ¿ya? Se entiende entonces por qué el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales cambió radicalmente el objeto de la acción de habeas corpus. O sea, es maravilloso, o sea, es profundamente maravilloso. Miren lo que dice, me quiero permitir leer, ustedes tienen en pantalla esto. La acción de habeas corpus tiene por objeto, escuchen claramente lo que dice, proteger la libertad. ¿Ya? Ahí estamos en el ámbito clásico del habeas corpus, ¿no? Recuerden que inclusive aquí ya hay una ampliación, porque aquí dice la libertad de manera general, ¿no? ¿Ya? Vamos a hablar que en algunos casos particulares la libertad puede ser considerada de manera muy amplia y puede proteger un amplio plexo de derechos. ¿Sí? Y aquí dice proteger la libertad. En la ley anterior y en el modelo anterior, solamente, y el Tribunal Constitucional lo estableció claramente en su jurisprudencia, solo protegía la libertad ambulatoria. ¿Ya? Es decir, la capacidad de la persona de moverse, de la persona que está detenida en una cárcel, básicamente. Para eso servía el habeas corpus. Aquí dice proteger la libertad, ojo, la libertad de manera muy amplia, ¿no? En el contexto del coronavirus, no sé si ustedes escucharon, pues hubo, hasta antes de que el gobierno le metiera mano por sus declaraciones y presionara al Consejo de la Judicatura y de los jueces, hubo varios habeas corpus que se presentaron por personas que estaban en el hotel, ¿ya? Que estaban retornando al Ecuador, ¿ya? Y que les estaban cobrando un dinero excesivo por día para estar con sus familias mientras estaban en una especie de cuarentena para evitar, digamos, que hubiese posibles contagios de esas personas a otras personas en Ecuador. ¿Ya? O sea, todos entendemos que eso es racional, que la persona debe estar allí con su familia haciendo una cuarentena para evitar un nuevo contagio, mayores vectores de contagio, ¿sí? Pero sin embargo, hay una restricción de la libertad. Vamos a ver allí que aquí no solamente habla de las personas privadas de libertad, sino también de las personas restringidas de libertad. Van a ver que eso también es interesante. Entonces aquí se refiere a todos los temas de libertad, no solamente a la libertad exclusivamente ambulatoria, sino las otras libertades. Miren lo que dice, la libertad, la vida, la integridad física. ¿Ya? Fíjense en eso, ya le extiende a otros derechos más todavía. Y a otros derechos conexos. Va mucho más allá, no solamente esos derechos, sino además los derechos conexos, ¿ya? De la persona privada o restringida de libertad por autoridad pública o por cualquier persona. Aquí lo interesante es cómo le acota en esta última parte para que esta sea una herramienta, ojo, ¿no? Para personas privadas de libertad,
un requisito formal, o restringida de libertad, otro requisito formal, por autoridad pública o por cualquier persona. Aquí les entra, ¿para qué? Para que no se confunda con la acción de protección. Porque si no sería exactamente igual. Es decir, si yo, por ejemplo, dentro de la cárcel no me permiten estudiar o no me permiten manifestar mi credo religioso porque soy musulmán y yo todos los días a las 6 de la mañana tengo que rezar hacia donde yo creo que está la Meca. ¿Ya? Entonces, si no me permiten eso y además me golpean por hacer eso porque dicen que eso afecta a otras religiones, entonces, si no hubiese ese límite formal, entonces la acción sería la acción de protección y no la habeas corpus. Pero como aquí dicen, estos requisitos formales, que la persona esté privada de libertad o restringida de libertad por autoridad pública o cualquier persona, se entiende que esta es la herramienta particular, la habeas corpus, para defender estos casos y no la acción de protección. ¿Ya? Pero bueno, dos elementos quiero aquí destacar este artículo. Miren, le tiende a otros derechos, la vida, la integridad física y otros derechos conexos. ¿Ya? Hay muchos derechos conexos que se violentan dentro de la privación de libertad y que a veces no son perceptibles. Yo quiero mencionar uno. Hubo un caso que se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Brasil, por un colectivo brasileño, y eso se arregló, digamos, en una vía amistosa y no llegó a la Corte Interamericana. El caso era de un colectivo que decía que personas en los años 80 que habían sido detenidas, acusados de terrorismo, supuestamente eran mujeres que formaban parte de una guerrilla urbana. Recuerden ustedes que eso hubo en varios países de América Latina, y en los años 80 estaban retornando varios países, entre ellos Brasil, al régimen democrático, después de casi 20 años de regímenes militares, y entonces estas mujeres fueron conducidas a la cárcel. Pero ¿cuál era la problemática? No las golpearon, no las torturaron, ni siquiera las insultaron, o sea, no les toparon para nada. ¿Cuál era el problema que había ocurrido con ellas? Cuando ellas ingresaron a la cárcel no les permitieron asearse y utilizar toallas sanitarias. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, eso no es una tortura, ¿ya? Pero podía encuadrar posiblemente en un trato inhumano, cruel y degradante. En este caso particular, estas mujeres tuvieron una infección que casi les causa la muerte. ¿Ya? Estuvieron confinadas y al no poder asearse, ¿sí?, durante su periodo menstrual, estas mujeres estuvieron a punto de morir y tuvieron una septicemia grave. ¿Ya? Entonces, este es un derecho que no necesariamente violenta directamente la integridad física. ¿Ya? Está pensado a otro tipo de integridad, la integridad sexual, la integridad moral, ¿ya? Pero que eventualmente tuvo también connotaciones. Pero no es un derecho particular, es un derecho conexo. ¿Ya? Este es un ejemplo que les quiero dar para que ustedes vean la amplitud del objeto de la acción de habeas corpus. El habeas corpus permite proteger la libertad y cualquier tipo de libertad. Miren, eso es importante. Cuando estuve en la Defensoría Pública, por ejemplo, planteamos algunos habeas corpus, algunos nos negaron, otros no. Y les quiero hacer mención a uno. Nosotros hicimos una acción de habeas corpus porque a unos compañeros indígenas que estaban en la Tacunga, cuando recibían a sus familiares en la visita familiar, ¿ya?, que se hacía cada 15 días en el caso de estos compañeros, les obligaban a vestirse de anaranjado, ¿no? Ustedes saben muy bien que se adoptó este modelo norteamericano de castigo de las cárceles, entonces se tiene que evidenciar que las personas que están allí son culpables, y la manera de hacerles sentir que son culpables es vistiéndolos de anaranjado, y así van a las audiencias también, ¿no? Entonces, planteamos un habeas corpus diciendo que eso estaba vulnerando el derecho a la libertad de las personas, a la libertad de la libre manifestación de su personalidad y al uso tradicional de su vestimenta, ¿ya?, en su privación de libertad como personas privadas de libertad. ¿Ya? En este caso particular, por supuesto, ustedes se imaginarán lo que nos contestó el juez existe la orden de privación de libertad y además están cumpliendo una condena, por tal razón negado. ¿Ya? Llegamos hasta la Corte Provincial y nos negaron también, ¿ya?, porque no se entiende que el habeas corpus puede servir para todas estas cuestiones. Planteamos otra acción de habeas corpus porque había en la entrada de la cárcel de la Tacunga, que eso se mantiene hasta ahora, un sinnúmero de objetos que se consideran prohibidos. ¿Ya? De acuerdo, o sea, que no se pueda tener armas es bastante obvio por un tema de seguridad, ¿no? O sea, sería absurdo que se les permitiera a los privados de libertad tener una bazuca o un misil tierra-aire dentro de la cárcel, sería absurdo, ¿no? Una metralleta UCI, ¿no? Sería bien absurdo. Pero sin embargo, había algunos requerimientos que sí eran bastante absurdos
y vulneraban la libertad de las personas. Por ejemplo, no se permitía tener material pornográfico. De hecho, no decía material pornográfico, decía material inadecuado, con imágenes inadecuadas. Bueno, era una forma de decir material pornográfico. ¿Ya? ¿Y cuál era el argumento? Se presentó un habeas corpus, ¿y cuál era el argumento del Ministerio del Interior en ese momento? Decía que según estudios que ellos citaban y que en realidad no existían en ninguna parte, técnicos supuestamente, el material pornográfico generaba mayor violencia en las cárceles. ¿Ya? Me imagino yo, no tiene sentido, pues si es que no me dejan entrar pornografía y entra una sola revista para un pabellón de 200 reclusos, obviamente que se van a dar de golpes. ¿Ya? Pero no hay ninguna razón técnica para que se limite el ingreso de ese tipo de material. Además, inadecuado, ¿no? Entonces, imagínense, si yo hubiese querido entrar El Capital de Marx, alguien hubiese dicho, es que eso iba a hacer que la gente entre en reclamos inesperados y va a generar amotinamiento porque van a leer a Marx. ¿Eh? Sería absurdo, ¿no? Totalmente absurdo. Pero en todo caso, les quería dar ese ejemplo para que ustedes vean el enorme uso que tiene este objeto del habeas corpus. Y luego miren, dice por autoridad pública o por cualquier persona, eso también es importante. Bueno, primero quería decir este tema de persona privada o restringida de libertad. Miren, eso es interesante también. No solo la persona que está privada de libertad, sino además restringida de libertad. Por eso, por ejemplo, en el caso del habeas corpus que yo les comentaba, de las personas que están viniendo del extranjero, repatriados, y que están en los hoteles, ¿ya? Ellos no están privados de libertad, están restringidos de la libertad. O sea, ellos son libres de salir o no, ¿ya? Por supuesto, tienen una autoridad que le dice, usted no puede salir porque usted tiene que cumplir un tiempo para hacerse las pruebas y saber que no tiene coronavirus, ¿ya? Por un tema de salud pública, que es bastante racional y justo, ¿ya? Pero esta persona no está privada de libertad, está restringida la libertad, ¿ya? Puede salir después de cumplir determinados requerimientos. No está privada de libertad, no cometió un delito, está restringida la libertad. Dice, por autoridad pública o por cualquier persona. En este caso es por cualquier persona. Se presentaron varios casos hasta antes de esto, de personas que solicitaban habeas corpus en los años 90 y les negaban porque el habeas corpus antes era solamente privación de libertad por autoridad pública. ¿Ya? Entonces, una persona, por ejemplo, que lo mandaban en contra de su voluntad a una clínica para desintoxicación de consumo de drogas, o una persona, que lastimosamente todavía existe eso en Ecuador, a una clínica de deshomosexualización, ¿ya? Contra su voluntad, ¿no? En ese tipo de clínicas, las mujeres lesbianas, por ejemplo, las violan, ¿ya? Supuestamente como una terapia para que olviden su enfermedad del lesbianismo, ¿ya? Y en el caso de los hombres, les dan electroshocks, les bañan con agua fría, los torturan, ¿ya? Supuestamente para curar su enfermedad de la homosexualidad. En los años 90 se negaron varios habeas corpus por esa razón. ¿Ya? En el caso de ahora, justamente se permite que una persona restringida de libertad por una persona particular pueda ser motivo u objeto del habeas corpus. ¿Ya? También recuerden, por ejemplo, que hubo casos en los años 90, y hubo un caso famoso en Machala, recuerdo yo, de una persona que estuvo en una clínica privada, y ustedes saben muy bien que cuando ustedes ingresan a una clínica privada, pues tienen que primero firmar un voucher, ¿ya? Y demostrar, que es una cosa que está pasando ahora en el coronavirus, ¿ya? En esta crisis sanitaria, que ahora ni siquiera la aceptan en la clínica privada si no tiene tarjeta de crédito con un cupo de $10,000, ¿ya? O dinero en efectivo. Así de sencillo. Si no, la persona que tiene una sospecha de coronavirus no puede ingresar a la clínica privada. Bueno, yo relievo de manera particular el trabajo de un montón de médicos en el sistema público que están haciendo lo humanamente posible, además sin apoyo del Estado, y una situación terrible de indefensión por parte del Estado, y algunos de ellos se han contagiado de coronavirus. Entiendo que hay médicos muertos también, ¿ya? Pero estos médicos no son buenos médicos. Estos son médicos mercantilistas, como también hay abogados y como también hay economistas y de cualquier profesión que mira solamente el lucro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese caso de Machala, una persona que debía X número de millones de sucres en esa época, ¿sí? No podía salir de la clínica hasta que no pagara. Se planteó habeas corpus. Por supuesto, le negaron, ¿ya? Hoy día sí se podría plantear un habeas corpus por esa situación. Es decir, yo estoy enfermo supuestamente, voy a la clínica después de estar 5 días en terapia intensiva, le cobran a mi familia diciendo, ¿sabes qué? Son $70,000, porque aquí me incluyen además hasta el café que le dan a las personas que van allí a verme. Imagino que si me muriera también cobrarían el arroz, la rosca y el café. Entonces,
tengo que pagar $70.000, si no el cuerpo no sale. ¿Ya? Y en el caso de Ecuador hay algunos casos que se han hecho públicos respecto de eso. ¿Ya? Inclusive, miren esto, imagínense un habeas corpus para que se entregue el cadáver, imagínense eso, ni siquiera por una persona viva. ¿Ya? Alguien puede afirmar diciendo, oigan, pero es que los derechos solamente son para las personas que viven, ¿ya? Para las personas que están vivas. La persona murió ya no tiene derechos humanos. Sí, pero los familiares sí tienen derecho humano, ¿eh? El derecho humano de poder enterrar a sus familiares de la manera que consideren conveniente. ¿Ya? Es un parte de un derecho humano particular, el derecho a la paz social, el derecho de las personas a una vida digna. ¿Ya? Entonces, también podría plantearse un habeas corpus en estos casos particulares que he mencionado. Ahora quisiera dar una visión general, espero no pasarme mucho el tiempo, creo que pasaría un poquito, tal vez unos 10 minutos o 15 minutos más. Quisiera dar un recorrido general para que ustedes vean luego las causales y la lastimosa subutilización en el caso ecuatoriano del habeas corpus. El habeas corpus es una herramienta riquísima, casi tan parecida al habeas corpus norteamericano, ¿no? Que es más o menos el equivalente de lo que sería aquí la acción de protección, y que fue el modelo que se tomó en México al inicio del siglo XX para la famosa acción de amparo mexicana, ¿no? Se copió el habeas corpus, se le puso amparo, ¿ya? Y eso fue una de las fuentes importantes para la acción de amparo y acción de protección en América Latina, que en el caso de Colombia se llama acción de tutela. Hagamos una rápida revisión. Mire, la causal 1, que es tal vez la más clásica, a no ser privado de libertad de forma ilegal, aquí estamos en lo clásico, ¿ya? Es decir, que exista la orden de privación de libertad y de que la autoridad sea la competente. Además, que no sea arbitraria o ilegítima, eso ya es una cosa distinta, ¿ya? Y ojo que los jueces no avancen siquiera a la privación de libertad arbitraria ni legítima. Solo se queda en la ilegalidad. ¿Ya? No avancen siquiera hasta esta causal que de por sí sigue siendo clásica, que es la privación de libertad arbitraria y la privación de libertad ilegítima. Ya les voy a poner ejemplos para que se note cuál es la diferencia. Dice protección, que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado del juez competente. Y hay una parte que yo tengo subrayado, ustedes ven aquí, a excepción de los casos de flagrancia. ¿Ya? Es un tema de discusión. ¿Ya? Los jueces dicen que en flagrancia no hay habeas corpus. Yo les puedo demostrar que sí debe haber. Lo que pasa es que no quieren otorgar. ¿Por qué? Porque las audiencias de flagrancia en Ecuador se establecieron para formalizar la detención, ¿ya? Para hacer más rápido la detención, no para hacer control de legalidad de la detención. No se hace en el caso ecuatoriano, y hay un estudio que vamos a comentar en estos días, les quiero invitar de antemano, con un académico que se llama Stefan Kraut, es un alemán, que ha hecho un estudio en Ecuador, y con él vamos a conversar justamente sobre esto. Lo que menos se hace en audiencia de flagrancia en el país es control de legalidad, y lo que menos se hace en audiencia de flagrancia es controlar la flagrancia. ¿Eh? Eso no existe. Entonces, también, si no se hace ese control en audiencia de flagrancia, podría plantearse un habeas corpus. ¿Ya? Por supuesto, les van a negar. ¿Ya? Y presentamos en la Defensoría Pública muchos casos, nos negaron todos, no nos aceptaron ninguno. ¿Ya? Porque dicen que aquí se exceptúa los casos de flagrancia. Pero es una excepción general, no se puede tomar así. Hay que ver caso por caso. Es decir, si en la audiencia de flagrancia no se demuestra la legalidad, la legalidad de la detención, ¿ya? Y ojo que cuando hablamos de legalidad no solamente nos referimos a que exista el mandato escrito, sino que además se cumplan otros requerimientos, que se cumplan los requerimientos del artículo 77 de la Constitución. Hay un sinnúmero de elementos que se tienen que cumplir en el proceso de detención. La detención no se sacraliza solamente con el mandato escrito, ¿ya? Dice allí que se comunique a la persona, que se permita acceso a defensa técnica, que, que la autoridad se identifique, que se le diga por qué delito se le está deteniendo, que la persona no sea sometida a torturas ni trato inhumano, cruel y degradante. Y yo veo muchas personas en las calles que son detenidas a golpes y la gente aplaude eso, ¿ya? Porque supuestamente se le encontró con 4 paquetitos de marihuana vendiendo en una esquina, ¿ya? Esos son parte del proceso de detención, ¿ya? Que tienen que ser considerados para que exista legalidad de la detención, ¿ya? Es decir, no solamente que exista la orden de prisión de libertad, sino sería fácil, ¿ya? Hay que ver lo que dice el artículo 77, hay que ver lo que dicen los protocolos de Naciones Unidas sobre la detención, y hay un sinnúmero de estándares que se tienen que cumplir en la detención, y si no, se puede plantear el habeas corpus porque no hay una detención legal, ¿ya? Ojo, ¿no? Otra vez me voy al artículo 43, ¿eh? al encabezado. Es un objeto bastante amplio, ¿ya? No solamente se refiere a la legalidad
formal, se refiere a la legalidad material. ¿Ya? Y luego dice legalidad, privación de libertad arbitraria y privación de libertad ilegítima. ¿Qué significan ambas cosas? Son cosas distintas. ¿Ya? Por eso están puestas así en tres adjetivos distintos. Si no estuvieran, solamente dijera legalidad nada más, ¿no? Dice además arbitraria o ilegítima. Arbitraria significa que la persona, aún teniendo, digamos, teniendo la posibilidad, eh, digamos, teniendo cierta investidura, eventualmente toma una decisión porque el momento procesal no le permite tomar esa decisión y se vuelve arbitraria. Les pongo un ejemplo para que se entienda. Nosotros cuando estamos en la Defensoría Pública tuvimos el caso de un defensor público. Nosotros teníamos una instrucción general, ¿no? Porque había esa política del gobierno judicial de Gustavo Yal, que decía que lo más importante era que no se cayeran las audiencias. Si se caía una audiencia, pues se caía el mundo, ¿ya? No importara que hubiese un problema de debido proceso. Entonces, nos obligaba a la Defensoría Pública a poner defensores, que inclusive existen hasta ahora, que se llaman los del proceso adversarial. Es decir, son abogados que están allí de turno y en el caso de que un abogado privado no haya llegado a la audiencia, este abogado público ingresa inmediatamente para pararse y que no se caiga la audiencia. Entonces, en este tipo de casos, nosotros pedimos, mediante una instrucción escrita, a los defensores públicos que incidentaran y que pidieran al menos 20 minutos para poder leer el proceso. Como ustedes pueden imaginarse, en muchos de esos casos no se hizo caso a eso de allí y se permitía que el defensor público, sin leer el proceso, hiciera el papel para que no se cayera la audiencia. ¿Ya? Eso es un tema tremendamente terrible y el Consejo, en vez de establecer una normativa para sancionar a los abogados que sin justificación y con el ánimo de retardar un proceso no van a la audiencia, lo que hacía era obligar a que hubiese defensores públicos para suplir esa ausencia. Entonces era terrible. Pero bueno, sucede que en un caso particular de tránsito, ¿sí? Nuestro defensor, aplicando esta directriz, pidió 20 minutos para poder entrevistarse con su usuario, ¿no? Con su defendido. Entonces la jueza le dice, en flagrancia, le dice, después de discutir y de muy mala gana, le dice, ya, perfecto. Entonces, converse con su usuario, tiene 20 minutos. Entonces va con él, esa persona, conversa, luego el usuario dice que tengo que ir al baño, me da permiso, por favor. En ese lapso, esta persona se escapa. ¿Ya? Evade a la policía y se escapa, nadie se dio cuenta. La policía arma un operativo y le detienen al defensor público. La jueza ordena oralmente la detención del defensor público, acusándolo oralmente, ¿sí?, de que había sido cómplice de la evasión del PPL, del procesado. ¿Ya? Es decir, imagínense eso. De acuerdo, es la jueza. ¿Ya? Posiblemente podría eventualmente iniciar un proceso de flagrancia y posiblemente dictar una orden de prisión preventiva, pero hay un procedimiento que seguir. Pero esta jueza lo retuvo durante casi 10 horas, mientras trataban de ubicar a este señor que finalmente lo detuvieron, ¿no? Lo logran detener después de en varias cuadras, le detienen a la persona que estaba en audiencia de flagrancia y le dejaron al defensor público como garantía, ¿no? Como prenda, hasta que no vuelva la persona que estaba siendo procesada en flagrancia. ¿Ya? Entonces, este es un caso particular de una detención arbitraria, miren, arbitraria. ¿Ya? Hay algunas autoridades administrativas que arbitrariamente privan de la libertad. En los temas, por ejemplo, del régimen policial y militar, ¿ya? Hay un sinnúmero de reglamentos que lastimosamente vulneran la Constitución y en la misma COSCOP, que ahora se publicó hace poco, ¿no? Se siguen dando todavía castigos verbales a las personas del servicio público de seguridad pública. ¿Ya? Entonces, estas son formas de detención arbitraria. ¿Ya? No porque sea el coronel, porque sea el general o mi general, como dicen ellos, oralmente puede una persona sancionarlo y decirle usted se queda aquí castigado. ¿Ya? Hay procedimientos. ¿Ya? Y esos procedimientos tienen que ser seguidos. En este caso es una privación de libertad arbitraria. Y finalmente, esta idea que dice privación de libertad ilegítima. ¿Ya? Es decir, puede ser que se haya cumplido toda la formalidad del caso, puede ser que haya la orden por escrito, pero hubo una condición particular que la tornó en ilegítima. ¿Ya? Y aquí vamos un poco al tema del coronavirus en estos días. ¿Ya? Hay personas, por ejemplo, que están detenidas. Pensemos en una persona que tuvo un delito grave, asesinó a 20 personas y le dieron la máxima pena, 40 años, con todas las agravantes que, además, fíjense, en nuestro COIP tiene como 52 agravantes y apenas 7
siete eximentes de responsabilidad, atenuantes, perdón, se llama, ¿no? Eh, entonces, le condenan a 40 años, está detenida esta persona. ¿Ya? Pero sucede que tenemos encima el coronavirus. Y sucede que, imaginemos que dentro del pabellón donde está él, hay 10 personas contagiadas. ¿Ya? Y esta persona, que tiene 40 años por haber cometido un delito tan terrible, tan atroz, eh, está en peligro de ser contagiado y además tiene condiciones, por ejemplo, especiales. Pensemos que tiene una enfermedad catastrófica, tiene un cáncer terminal. ¿Ya? Pensemos que tiene un problema inmunológico que le baja las defensas y además tiene 60 años. No cumple los 65 para estar con arresto domiciliario, ¿no? Ojo, ¿no? Un paréntesis, aquí en el caso de Ecuador hay muchas personas que tienen más de 65 años que están en la cárcel y no deberían estarlo. ¿Ya? Ese paréntesis lo hago, ¿no? Pero bueno, con estas condiciones, esta persona, si bien es cierto, tiene una privación de libertad legal, se cumplió toda la formalidad, ¿ya? Ya fue condenado según debido proceso, se le condenó efectivamente, ¿ya? No hay ninguna arbitrariedad en el caso particular de esta persona, pero por las condiciones que les estoy comentando, esta privación de libertad se vuelve ilegítima. ¿Ya? Es ilegítima. ¿Ya? Por supuesto, si nosotros le concediéramos como jueces a esta persona un habeas corpus, no significa que la persona se vaya a su casa por siempre. Significaría dos cosas. Si la persona tiene una enfermedad catastrófica y eso le cuesta la vida, sería una especie de indulto judicial, ¿ya? Que se le daría a la persona privada de libertad con estas condiciones para que se pueda atender fuera del sistema penitenciario, ¿ya? Y que pueda eventualmente no tener un sufrimiento extremo, ¿ya? Y la otra posibilidad es de que la persona, una vez que pase la cuestión del coronavirus, pues tenga que volver porque ya no corre peligro de su vida, ¿ya? Se dan cuenta un poco el uso del habeas corpus, ¿no? Les recuerdo una cosa, que el único caso en el cual una persona que está cumpliendo una condena puede ser puesto en libertad totalmente es en el caso que se demuestre tortura, ¿ya? Que es muy complejo, ¿no? Recuerden ustedes el caso del Turi, por ejemplo. ¿Ya? Es un caso que terminó con una sentencia penal bastante ambigua y que dijo básicamente que hubo un trato inhumano, cruel y degradante, pero no estableció quiénes son los culpables. Dijo que por poco la mano invisible del mercado, Adam Smith, fue finalmente quien a estos pobres hombres les agredió. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen un ejemplo particular, en el caso del coronavirus, de una privación de libertad que, si bien es cierto, es legal y no es arbitraria, es ilegítima. ¿Ya? Y es la causal de ilegitimidad en el caso particular que les estoy comentando. Bueno, luego tenemos otras causales. La segunda, que dice a no ser exiliado forzosamente, desterrado, expatriado del territorio nacional. Esto es, si ustedes se fijan, todas estas causales, aunque suenen un poco repetitivos, son casuísticas, ¿no? ¿Ya? Es decir, surgen de casos particulares que se presentaron en la práctica, lo cual no está mal. En el caso segundo es el caso de Simón Trinidad. Recuerden ustedes esta persona que era de la FARC, ¿ya? Era un dirigente alto de la FARC y que en el caso estuvo en Ecuador, ¿ya? Y pedía refugio político, pero como ya ocurre desde hace mucho tiempo, por convenios ultra secretos entre las policías de América Latina, se hizo un canje. Entonces esta persona fue entregada a las autoridades deportado, cuando no se lo podía deportar porque él ya había planteado un pedido específico de refugio político, de refugio, perdón, de refugio político básicamente. ¿Sí? No se lo podía deportar. Se lo deportó a Colombia y Colombia lo extraditó a los Estados Unidos y se acabó el lío. ¿Ya? Esta es la causal que responde a ese caso. A esa causal es para justamente que se impida que una persona sea forzada, exiliada de manera forzosa, desterrada, expatriada. Y aquí ustedes tienen que remitirse a los tratados internacionales sobre los casos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, y a las convenciones que tienen que ver con las condiciones del refugio y la expatriación en condiciones de vulnerabilidad. Porque puede ser que si ustedes, como Estado ecuatoriano, otorgan un destierro a una persona, le van a expatriar o lo deportan de alguna manera, le pueden estar condenando a muerte. Por ejemplo, yo recuerdo hasta hace poco, bueno, un caso de la Defensoría Pública, recuerdo, había el caso de una persona que había cometido un delito, era una persona de Arabia, si no me equivoco, no recuerdo bien
la nacionalidad, pero él había cometido un delito que en el caso de Arabia era condenado con la pena de muerte, ¿ya? Y en el caso de Ecuador era solamente un delito menor, que tenía una pena de 6 años. No recuerdo el delito ahora, ¿ya? Entonces, a él se lo estaba deportando porque se le encontró sin documentos. Y además había un reclamo de Arabia pidiendo que él retornara para ser sancionado, ¿ya? Si nosotros le otorgábamos a esta persona, si le deportábamos, le estábamos condenando a muerte, ¿ya? Y además, ustedes recuerden que el nuevo COIP establece el principio de indubio pro reo, inclusive respecto de la jurisdicción internacional. Es decir, si yo demuestro que en el caso de Ecuador la jurisdicción es más benevolente, en caso de duda, pues entonces aplico la legislación nacional, ¿ya? Algo parecido, por ejemplo, sucedió también con el caso de los ecuatorianos que habían cometido delitos de narcotráfico en Cuba. En Cuba la pena era de 40 años y aquí con la reforma en el COIP se redujeron las penas en su momento, ¿no? Que luego eso fue modificado en varias sabatinas por el presidente Correa y ahí se volvió un poco a recrudecer las penas. Pero cuando se bajó las penas en un primer momento, se pidió que se aplicara una especie de repatriación de estos ecuatorianos para que cumplan el resto de la pena de acuerdo a la normativa ecuatoriana, ¿ya? Es decir, no cumplan los 40 años, sino que cumplan, por decir, 6, 7 años o el tiempo que le faltaría descontado de lo que había cumplido en Cuba, ¿ya? Es una forma humanitaria de favorecer una aplicación humana del derecho penal. Bueno, en todo caso, esta segunda causal está pensada para eso. La tercera dice allí, no ser desaparecida forzosamente. Esto es interesante porque hay pocos casos, en el caso de Ecuador, de desaparición forzosa. Tal vez el último caso sonado fue el caso de Fibeca, ¿no? Que se hizo público y se politizó, ¿ya? Pero tal vez uno de los casos que tal vez es un punto ciego y que en el habeas corpus no se ha utilizado, que posiblemente pudo haber sido útil, es el caso de desapariciones forzosas por parte de particulares, no del Estado, ¿no? Porque la desaparición forzosa es una cuestión donde el Estado actúa respecto de los ciudadanos. Pero las desapariciones por particulares que se han dado en los últimos tiempos, parece que ha tenido mayor incidencia, pero creo que lastimosamente no se ha extendido el uso del habeas corpus ni de la normativa internacional para eso, ¿no? Por ejemplo, el caso de David Romo, por ejemplo, que es un caso emblemático, ¿ya? Si ustedes revisan la normativa de la ley orgánica, permite que en los casos de desaparición forzosa se activen varios mecanismos preventivos, ¿ya? Para que la persona que esté buscando a su familiar, a su esposo, a su hermano, que ha desaparecido, que se sospecha que ha desaparecido en manos del Estado, pues pueda acceder a la información y pueda encontrar a su familiar que se sospecha fue desaparecido por razones políticas o de cualquier índole, ¿ya? Sin embargo, aquí el habeas corpus, por ejemplo, no ha sido utilizado de manera fehaciente para los casos de desaparición forzosa por particulares. Podría utilizarse, porque hay algunos mecanismos que permiten acceder a información y permiten actuaciones particulares preventivas, ¿ya? Luego tenemos a la cuarta causal que dice no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana y degradante, ¿no? Aquí quiero hacer una pausa. Miren, si ustedes revisan el Tratado Internacional de Naciones Unidas sobre la tortura, el trato inhumano, cruel y degradante, no se hace una diferencia clara en qué significa tortura y trato inhumano, cruel y degradante, ¿ya? Hay algunas recomendaciones, algunas observaciones generales que alguna pista dan y pareciera decir que en realidad la diferencia es de grado, es decir, mientras la tortura es más grave, los tratos inhumanos, cruel y degradantes son menos graves, ¿ya? Y establece una respuesta particularizada para ambos casos, que está inclusive en la jurisprudencia del Tribunal de la Haya y en la misma jurisprudencia de la Corte Europea y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes pueden revisar eso y ahí se hace esa diferencia, ¿no? Es decir, hay una mayor atención para una cuestión que es mucho más grave que la tortura y una menor atención o menor focalización de la política de seguridad para los temas que tienen que ver con el trato inhumano, cruel y degradante. Sin embargo, les doy un tip que yo lo utilicé en un caso ante el que llevamos a la Defensoría Pública y que fue importante, ¿ya? Si ustedes revisan la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana contra la Tortura, establece que no hay ninguna diferencia entre la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes revisan más adelante el artículo, si no me equivoco, el artículo 44, 47 de la ley orgánica, establece que esta causal, si se demuestra tortura, es la única causal que a pesar de que la persona está privada de libertad con orden de privación de libertad ya ejecutoriada, ¿ya? Es la única causal en la cual la persona puede salir libre. ¿Por qué? ¿Ya?
¿Por qué? Porque si es una tortura, se entiende que la persona, si no se la saca del sistema, lo van a seguir dando palos, ¿ya? Lo van a matar, va a haber represalias, ¿ya? Entonces es una forma de proteger al ciudadano y sacarlo del sistema penitenciario para evitar eso, ¿ya? Entonces, en el caso de Ecuador, nosotros pedimos que se aplicara en un caso particular de un tipo que era considerado peligroso, ¿no? Esta persona estaba en la Tacunga y tenía diabetes y estaba en ese lugar que llaman máxima seguridad especial, ojo, ¿no? El Código Orgánico, el Código Orgánico Integral Penal no establece ese grado de privación de libertad, establece eh, media, baja y alta, pero no establece digamos, la privación en el régimen especial de privación de máxima seguridad especial, dice, ¿no? Eso se creó mediante un sinnúmero de reglamentos y de decretos del Ministerio del Interior. Entonces allí la idea era poner a todos los Hannibal Lecter que tenemos en Ecuador, ¿no? A los más peligrosos. No hay, un criterio técnico para establecer qué persona está en cada tipo de régimen. Pero aquí, para este tipo de régimen, se pone a las personas que se consideran extremadamente peligrosas, porque han matado gente dentro de la cárcel, ¿ya? O porque, o porque son personas que tienen eh, algún tipo de relación con el crimen organizado. Y se los tiene allí en la máxima seguridad especial. Entonces, estas personas no pueden recibir visitas, pasan todo el día dentro de una celda de 2 metros cuadrados, ¿ya? Salen a tomar el sol media hora esposados, ¿ya? Y el caso de esta persona era que tenía diabetes y estaba perdiendo la pierna, tenía la pierna podrida, necesitaba ejercicio, medicación, atención de sus heridas, ¿ya? Y esa persona estaba allí siendo torturada, en mi criterio. Nosotros planteamos, en este caso particular de habeas corpus en la defensa pública, planteamos allí esta convención interamericana para prevenir la tortura, porque allí no se diferencia entre tortura y trato inhumano cruel y degradante. Entonces buscábamos que esta persona saliera y el juez nos dio la razón, ¿ya? No dijo que había tortura, pero en todo caso, como no hubo tortura, pues no le dio digamos, la libertad, pero pidió que se lo pasara a preventiva, ¿no? Que es donde reciben atención médica, ¿ya? Inmediatamente. ¿Saben lo que ocurrió? El Ministerio del Interior ordenó que lo pasaran a Guayaquil. Planteamos en Guayaquil y ya nos negaron el habeas corpus. Así nada más se manejan los temas de justicia en el país y así se respeta la justicia constitucional, a pesar de que presentamos quejas, a pesar de que presentamos recursos dentro del habeas corpus para evitar eso. Sin embargo, se lo cambió a Guayaquil y en Guayaquil siguieron torturando a esta persona, ¿eh? Ojo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que independientemente del delito, todas las personas no pierden sino solamente el derecho a la libertad ambulatoria dentro del sistema penitenciario. El resto de derechos, con ciertas limitaciones, se ejercen en su totalidad. Bueno, y luego tenemos otras causales que son, digamos, un poco más casuísticas. El tema de las personas refugiadas, la sexta que se refiere a las personas detenidas por deudas, en el tema de casos de pensiones alimenticias. Miren aquí, en el tema de coronavirus, he escuchado algunos casos de personas que no pueden pagar la pensión alimenticia. Es obvio, no se puede salir, no se puede trabajar. Y sin embargo, se ha otorgado, lastimosamente, algunas medidas de privación de libertad contra personas que no han podido pagar la pensión porque no pueden trabajar, no pueden cumplir, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se podría utilizar este numeral 6 para estos casos particulares. 7, cuando se refiere a la persona cuando se tiene que ser excarcelada inmediatamente. Esto también se da muy poco, pero en la defensa pública tuvimos un caso muy particular cuando yo recién llegué, ¿ya? Yo había llegado y había el caso de una persona que consumía drogas y que sus familiares no querían que saliera, ¿ya? Entonces estaba el tipo perdido dentro de la cárcel, perdido en las drogas, y todo el mundo se había olvidado de él, inclusive el sistema. Entonces cuando alguien dijo, oigan, pero este señor ya cumplió su condena hace 4 años, y en ese rato se solicitó habeas corpus para que se le diera la libertad. El sistema no sabía de él, no se había dado cuenta, porque aquí el sistema penitenciario, cuando lo detienen, no importa quién detiene, cuando salen, en cambio, ponen un sinnúmero de trabas. Uno tiene que por poco dejar la partida bautismal para poder salir de la cárcel, ¿ya? Entonces, aquí este caso particular, que digo, espero que no se den casos así ahora, es un caso de excepción, podría ser la aplicación de la causal 7. Luego tenemos la causal de la causal 8, que se refiere cuando hay la caducidad de la prisión preventiva. Eso casi ya no ocurre, ¿no? Hay un control estricto de los jueces, de hecho una causal de destitución, y qué bueno que lo sea, de que no se respeten esos plazos,
Luego tenemos el numeral 9, cuando una persona ha sido incomunicada o sometida a tratos vejatorios de su dignidad humana. Miren, aquí es como una cuestión adicional, un grado menor. Tortura, trato inhumano, cruel y degradante, tratamientos vejatorios. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres que ingresan al sistema penitenciario y que antes eran sometidas a tratos vejatorios, ¿no? Les introducían los dedos en la vagina, en el ano, supuestamente para verificar si había droga o armas o dinero, ¿ya? Entonces, digamos, al menos eso ya no se da porque ahora hay unos sistemas de rayos X que impiden que esa manipulación exista, pero es un ejemplo de los tratamientos vejatorios de la dignidad humana, ¿ya? Y esta idea de no ser, de no ser comunicada, miren, en el contexto de las protestas de octubre, muchas personas, y en su mayoría estudiantes universitarios que fueron detenidos en el contexto de las protestas de octubre, fueron incomunicados durante más de 48 horas y retenidos en lugares que no eran oficiales. Se estuvieron en cuarteles, en condiciones de vejación, ¿ya? En condiciones de maltrato humano. ¿Ya? Algo de esto está pasando durante las crisis sanitarias respecto de personas que, sobre pretexto de evitar que estén, digamos, que violenten la orden de, ¿cómo se llama?, de confinamiento, ¿ya? Eh, entonces el toque de queda. Entonces muchos casos se dieron en los medios públicos que se hicieron inclusive virales en las redes de militares y policías que al momento de detenerles les pegaban, les hacían hacer ejercicio, les humillaban. Este tipo de tratos, justamente de acuerdo a este el numeral 9, no pueden ser tolerados y son objeto de un habeas corpus. ¿Ya? Y finalmente el numeral 10, que dice cuando una persona pues ha sido detenida, pues tiene que ser puesta a órdenes de la autoridad competente en un plazo no mínimo de 24 horas. Entonces, compañeros, eh, déjenme por favor, a ver dónde estoy aquí. Esto es lo que yo les quería comentar a ustedes respecto del habeas corpus. Y más bien quisiera agradecerles, espero que haya sido útil lo que les he comentado hoy día. Me extendí un poquito más del tiempo que me dieron, les pido disculpas por eso. Espero que haya sido enriquecedor un poco de algunas reflexiones que he traído. Y más bien ahora me gustaría la parte más rica, escuchar sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, doctor Luis. Antes de pasar con la ronda de preguntas, el grupo Aprendiendo Derecho quiere extender una nota de pesar ante el sensible fallecimiento del profesor Santiago Mir Puig, una pérdida para el desarrollo y el pensamiento del derecho penal, tanto para España como para el mundo. Doctor Luis Ávila, tenemos algunas preguntas del foro. La primera, la garantía de conocimiento de habeas corpus ahora tutela otros derechos y parecería ser efectiva ante la vulneración, pero ¿existe el habeas corpus preventivo en nuestra legislación? Esa es una excelente pregunta. Verán, en la doctrina sí existe el habeas corpus preventivo, ¿ya? En el caso de Ecuador, si nosotros un poco revisamos la amplitud del artículo 43 que comentábamos, podríamos llegar a la idea de que existe habeas corpus preventivo. O sea, doctrinariamente existe la figura. De hecho, si ustedes revisan, yo he escrito dos cosas sobre el habeas corpus, que les recomiendo revisar un poquito sobre el tema. Hay un ensayo que escribí en los años 90, que está en una colección de libros que se llama Prontuario de Resoluciones del Tribunal Constitucional Ecuatoriano. Eso publicó la Corporación de Estudios y Publicaciones. Y en el libro, si no me equivoco, en el libro tercero, hay un estudio sobre el habeas corpus. Y allí yo hago un estudio particular sobre el habeas corpus preventivo, ¿ya? Pero el habeas corpus preventivo, o sea, aquí hay una cosa que discutir, porque miren, esto lastimosamente se politizó, ¿no? Recuerden ustedes que en el caso particular que me quiero referir era el caso de los hermanos Isaías. Entonces ellos lo que decían es que el habeas corpus preventivo, ya que ellos tienen varias órdenes de prisión preventiva en varios procesos penales,
le daba la posibilidad de que ellos vinieran al Ecuador y no puedan ser detenidos. ¿Ya? Esa no es la figura del habeas corpus preventivo, para eso no sirve. ¿Ya? El habeas corpus preventivo puede servir cuando no ha ocurrido la privación de libertad, es decir, previo a la privación de libertad. ¿Por qué? Porque si ya ocurrió la privación de libertad dentro del proceso, salvo que se demuestre, como yo les comentaba, de que la privación de libertad sea ilegítima, salvo esos casos, que eso no significa que la persona salga en libertad, sino que se mejoren las condiciones de su detención. Es decir, si por ejemplo, si a mí no me dejan ingresar libros de literatura, entonces se mejora la condición permitiéndome el ingreso de esos libros. ¿Ya? Es decir, salvo esos casos, ¿ya? Digamos, todos los demás problemas de la privación de libertad tienen un procedimiento ordinario. Es decir, en el caso particular de los hermanos Isaías, el mecanismo ordinario para poder eh, establecer su no privación de libertad, es decir, es la revisión de la medida cautelar. Ese es el procedimiento ordinario que existe allí. El habeas corpus preventivo es una figura que es previa a la privación de libertad. ¿Ya? Les pongo un ejemplo, es decir, yo estoy, por ejemplo, les pongo un ejemplo, es más, de la política. Recuerden ustedes el caso de la que era presidenta del AGD. La señora se llamaba Elsa de Mena, creo que. No estoy no recuerdo el nombre de ella. Era una señora además, creo que muy respetable. Era una señora que era la directora del AGD. Y en el Vilma contexto, Salgado. Perdón, Vilma Salgado. Vilma Salgado, perdón. Una persona además muy respetable, una persona admirable, creo yo. Entonces ella frenteó algunos de los casos al frente del AGD y se dijo que se iba a emitir una orden de prisión preventiva, ¿ya? En un contexto de total politización. Recuerden ustedes lo que sucedió en 99, ¿no? Que fue una crisis terrible. ¿Ya? Entonces lo que hizo ella fue refugiarse en la Universidad Andina, ¿ya? Con el amparo en su momento y la protección del rector Enrique Ayala Mora y el Partido Socialista. Ella se refugia allí, ¿ya? Y comenzó a ver la idea de que tienen que llegar allí con la fuerza pública a pesar de que hay autonomía universitaria. Por ejemplo, en ese caso, allí no había orden de prisión preventiva, pero había la sospecha de que eso venía, ¿ya? Porque estaba politizado el sistema de justicia, ¿no? Bueno, eso tampoco ha cambiado mucho ahora. Entonces, allí, por ejemplo, podría haberse planteado un habeas corpus preventivo. Es decir, ante la inminencia y la posibilidad de que la persona fuera detenida de manera irregular por motivos políticos, había un habeas corpus preventivo. ¿Ya? Pero en el caso de los Isaías no, porque ellos ya estaban detenidos y salvo que se demostrara que ellos, perdón, ya estaban, digamos, en la orden de privación de libertad. Es decir, no hay ningún potencial específico politizable fuera del proceso que pudiera permitir que haya el habeas corpus preventivo. Aquí la salida procesal es de que se pidiera la revisión de la prisión preventiva. Por supuesto, me van a decir que no se la van a dar porque está politizado el sistema, pero ese es otro tema. Pero ese es el criterio. Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta. La Corte Constitucional ha desarrollado la garantía del habeas corpus y, entre otros aspectos, ha hablado de un habeas corpus reparador o correctivo. ¿Existe una tipología del habeas corpus? Sí, en la doctrina existe y me quiero referir otra vez a este ensayo que está al inicio de esta obra que les comenté. Allí hablo también del efecto reparador del habeas corpus. Es decir, no es un tema nuevo. El Tribunal Constitucional, con todo lo que se dijo, que estaba politizado, que estaba formado por personas no académicas, no sé qué, con todo lo que se dijo, tenía una jurisprudencia al respecto. Había algunos casos de habeas corpus que llegaron al Tribunal Constitucional que tenían un efecto reparativo. Bueno, si ustedes leen el artículo 43, no habla allí abiertamente del efecto reparativo. Ahí les pediría a ustedes que revisen los primeros 13 artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que se aplican a todos los procedimientos constitucionales. Y allí, si no me equivoco, el artículo 18, si no me equivoco, habla sobre la reparación integral. ¿Ya? Entonces, es decir, el habeas corpus tiene que permitir al juez tomar medidas para poder reparar derechos. Es decir, en el caso que les comento, de los indígenas que no les dejaban usar su vestimenta tradicional para que no se criminalice delante de sus hijos, ¿ya? Que me parece una cosa terrible. Imagínense que mi hijo, independientemente del delito que había cometido, me vea vestido de anaranjado. Imagínense lo terrible, ¿no? Horrible. ¿Ya? Entonces, la medida de reparación del habeas corpus sería que me permitan utilizar mi ropa común y corriente, ¿ya? Para recibir a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, ¿ya? Y que no me vea vestido anaranjado y se ponga a llorar, ¿ya? Es decir, todas las garantías, y ahí hay que ver la normativa que está como normativa general
aplicable a todos los procedimientos, ¿sí? Entre ellos la reparación, se aplica a todos los procedimientos y también al habeas corpus. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿procede el habeas corpus cuando una persona está privada de libertad en lugares no previstos estrictamente para el efecto en circunstancias, entre comillas, justificadas? Y nos pone un ejemplo. A una persona no se le ingresa al CDP, sino a la unidad de aseguramiento transitorio, en la unidad de flagrancias, porque en el CDP hay casos de coronavirus. Ya está 5 días dentro de ese lugar. ¿Cabe el habeas corpus? Totalmente, inclusive miren, yo recuerdo que hubo un caso cuando estaba en la Defensoría Pública, que solo lo denunciamos, ¿no? Lo denunciamos en redes, personalmente, no como institución, quiero aclarar eso. Yo estuve ¿cómo se llama? Al lado de Santo Domingo, en la Concordia, ¿ya? Estaba como asesor de la Defensoría Pública, pues fui a atender algunos temas específicos de la defensa pública. Entonces, estábamos con el defensor público y visitamos allí uno de esos lugares que se llamaban lugares de aseguramiento preventivo, ¿no? ¿Ya? Y allí la persona permanecía hasta 3 días. ¿Ya? ¿Para qué se utilizan estos lugares? ¿Ya? Que también existen en flagrancia en Quito, ¿no? Que son una especie de calabozos, donde está la persona esperando que llegue a la audiencia de flagrancia. Pero son cárceles, ¿no? Son lugares profundamente indignos, ¿ya? Son calabozos. Es decir, eso no puede pasar. Es decir, una persona, independientemente del delito que haya cometido, debe estar en un lugar que no resulte infamante para las personas. Es un calabozo. O sea, me recuerda mucho a los calabozos medievales donde las personas esperaban solamente que se les aplicara la pena de muerte. ¿Ya? Entonces, si eso ocurriera, en realidad sí se podría plantear un habeas corpus. En el caso que yo les comento, en el caso de la Concordia, solamente puse en redes, ¿no? Eso. Entonces eso le molestó en su momento a Gustavo Yal y su gente. Se molestaron un montón. Me imagino que le han de haber dicho en su momento Ernesto Pazmiño, pues le han de haber dicho, vea, mira lo que está hablando su asesor, ¿no? Pero eso se permitió, digamos, que allí en ese caso le pusieran otro nombre, le cambiaron otro letrero y lo que hicieron fue una política para poderles tener menos tiempo allí. ¿Eh? Yo sé que pues, eventualmente hay una persona pensemos una persona violenta, una persona que estaba armada y que además está drogado, eventualmente necesita un espacio específico para reducirlo a la seguridad, pero no puede ser la regla general. No se le puede aplicar el mismo procedimiento general a todas las personas. Hay una persona que por alimentos está también allí. ¿Ya? Es decir, en principio sí se podría, pero no se ha presentado ningún caso. O sea, nadie se ha atrevido, pero sí se podría. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Si a un privado de libertad le logran identificar una enfermedad mental la cual no le permite relacionarse con los demás privados de libertad y el centro no le puede otorgar medicina necesaria, ¿se podría interponer habeas corpus? La pregunta está encaminada, ¿cuál es el estándar de protección de derechos y qué derechos deberían tutelarse? Aquí quiero comentar un caso bastante grave que llevamos en la defensa pública que quedó, digamos, me parece, en la total impunidad, porque ya salimos de la institución. El caso era una persona que estaba detenida en Ibarra. Llevamos con un defensor público en la época, un querido amigo, Juan Rivadeneira, ya que luego anunció la defensa pública y se quedó en ACNUR, ¿no? Es un funcionario, además de un altísimo estándar, un gran amigo. Bueno, el caso era el siguiente, ¿verdad? Planteamos un habeas corpus por eso. La persona estaba detenida dentro de la cárcel y necesitaba un medicamento, ¿ya? Un medicamento porque tenía un problema de la sangre, no recuerdo la enfermedad, pero la sangre se espesaba, ¿no? Se hacía espesa, no recuerdo el nombre de la enfermedad. Entonces necesitaba un medicamento y necesitaba un tratamiento especial, ¿ya? Y esta persona se planteó respecto a esta persona el habeas corpus y la autoridad nos negaron en Ibarra, planteamos la apelación ¿ya? Ante la Corte Nacional de esta persona para que se le dieran condiciones de atención médica específica, ¿sí? Y la persona en el lapso de eso murió por estas condiciones. ¿Saben lo que pasó en ese proceso? En ese proceso sucedió que se nos notificó, miren, una cosa curiosísima. Siempre se notificaba por correo electrónico y también por el casillero normal, ¿no? El casillero, lastimosamente, en el caso de la Defensoría Pública, lo manejaba una institución que a veces tenía una cierta desconexión con el resto de la parte misional, que era lo que se llamaba control de calidad. Entonces, llegó la boleta y como la boleta decía habeas corpus, se la mandó a impugnación y entonces allí no se supo de qué se refería el caso.
Pero siempre nos llegaba a nosotros, es una cosa curiosa, siempre nos llegaba a nosotros la notificación electrónica, a los correos que se ponían allí, institucionales y personales. Nunca llegó. Llegó solamente 8 meses después. ¿Ya? Es decir, en ese caso particular, lo que se hizo fue encubrir a las autoridades del Ministerio del Interior, ¿ya?, en la muerte de esta persona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí hay un caso particular donde las condiciones médicas son un motivo del habeas corpus, es decir, no significa que esta persona tiene que salir, ¿ya?, salvo, como les comentaba yo, que se demuestre que hay tortura. Solamente en ese caso particular la persona sale, independientemente del delito, independientemente de que tenga una sentencia ejecutoriada y que esté cumpliendo una pena. Solamente en ese caso saldría. Eso lo establece la ley. Y es, como les decía yo, un requerimiento para evitar de que la persona siga siendo torturada, ¿no? Es evidente, ¿no? Si no, pues va a seguir siendo torturada dentro de la cárcel. Pero en otros casos, la autoridad debe tomar medidas ordenadas por el juez para garantizar que la violación de los derechos que tutela el habeas corpus sean protegidos. ¿Eh? Es decir, en el caso que plantea la persona que hizo la pregunta, tiene el Estado que ordenar inmediatamente la atención médica específica, aunque la persona no salga. ¿Eh? O que se le ponga en preventiva, que se le cambie del régimen específico dentro de la privación de libertad, o que se le dé atención especializada, o que inclusive se le permita una atención con ciertos requerimientos de seguridad, una atención externa, ¿no? Tuvimos un caso también en la defensa pública sobre eso, ¿ya? Allí, por ejemplo, la persona estaba, se le permitía, dentro era un delito de tránsito, y la persona estaba privada de libertad en Quito, en el norte, había un centro específico para las personas que habían cometido delitos de tránsito, ¿ya? Luego hubo una orden para que todos pasaran, los que tenían penas de cualquier tipo, pasaran a la Tacunga, sin mirar las excepciones, ¿ya? En ese caso particular, por ejemplo, esta persona, por un acuerdo que él había logrado dentro de este centro de privación de libertad, había logrado que el director le permitiera salir cada 15 días a hacerse un tratamiento, a que le permitía vivir, e iba acompañado por 2 policías. Digamos, él había llegado a ese acuerdo particular, y eso le permitía vivir, ¿eh? Había cierta flexibilidad. Cuando a él le cambian de régimen y lo mandan a la Tacunga, esa persona, sin considerar su situación, como ocurrió en ese momento, ¿no? La persona le decían, vea, coja sus cosas, y el resto de cosas le quemaban, ¿no? Eso fue una cosa terrible, ¿no? Como en los campos de concentración. Le llevaron a la Tacunga y esa persona se murió, ¿eh? Porque no pudo tener acceso al tratamiento, a pesar de que se pidió habeas corpus, ¿eh? Entonces, por ejemplo, miren ese tipo de casos donde, de manera particular, el habeas corpus se planteó, y lastimosamente, una visión políticamente intervenida y además muy conservadora desde el punto de vista doctrinal de los jueces, afectó los derechos de las personas y evitó que el habeas corpus fuera una garantía realmente útil. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta del foro es la siguiente. ¿Existen criterios divididos sobre los jueces al momento de dar paso a la suspensión condicional de la pena, ya que muchas veces cuando hay sentencia condenatoria y se concede esta institución jurídica y la fiscalía o acusación particular apela, los jueces no efectivizan la libertad por la interposición del recurso de apelación ante el superior? ¿Se consideraría una privación de libertad ilegal, ilegítima o arbitraria? Sería una privación una privación ilegítima digamos, una privación ilegítima por parte de la autoridad pública. Es decir, si a pesar de que existen los recaudos procesales ordinarios, ¿ya?, esta persona tiene que salir inmediatamente. Eventualmente, si no se ocurre eso, pues podría plantearse un habeas corpus. Miren, una cosa, haciendo un paréntesis que a mí siempre me ha llamado la atención. Miren, cuando una persona es llevada a una audiencia de juicio en los Estados Unidos, bueno, aparte que a la persona se le da un terno y una corbata para darle dignidad y para que no se le considere sublímine como culpable, ¿ya? Aparte de eso, el momento que la autoridad le declara inocente, o inclusive puede ser culpable, bueno, pensemos que es inocente. Al momento que le declara inocente, que reconoce su inocencia, en ese momento la persona se va a su casa, ¿no? No sé si ustedes han visto las películas norteamericanas, se abrazan con el abogado, con sus familiares y se va a su casa. La persona ha sido declarada inocente. En el caso de Ecuador, eso no existe, ¿ya? Y recuerdo cuando estuvimos en la defensa pública, se intentó, se estableció varias reuniones con el Ministerio del Interior, con el sistema penitenciario, con el Consejo de la Judicatura, y se propuso esto, ¿ya? Hay que establecer un mecanismo por el cual
administrativamente la persona llegue a la audiencia de juicio, ¿ya? Llegue a la audiencia de juicio, a la audiencia intermedia, preparatoria del juicio, llegue ya con todos sus problemas administrativos solucionados, de tal manera que cuando la persona es sobreseído o es declarado inocente, en ese momento se puede ir a su casa. Eso no ocurre en el caso de Ecuador, ¿no? En el caso de Ecuador, le reconocen inocente a la persona y la persona tiene que regresar al sistema penitenciario a esperar que el juez le dé la orden de descarcelación. ¿Ya? Pueden demorarse 48 horas, ¿no? ¿Ya? Alguien puede decir que es poco tiempo y se estuvo 10 años, o sea, ¿qué más? Un día, 2 días. No, el problema es la inhumanidad del sistema, el mensaje político que da el sistema. El sistema, el mensaje político que está diciendo es que hay una política para prisionizar a la gente, ¿ya? Y que la prisionización y que la pena es un castigo que no rehabilita, ¿no? Entonces digo, miren, allí en ese caso particular se puede entender, digamos, esa misma lógica aplicable al caso que plantea la persona que estableció la pregunta. Es decir, una persona, si tiene un recaudo procesal ordinario dentro del proceso penal y se tiene que dar la libertad inmediata, tiene que garantizarse que no esté ni un minuto más detenido, ¿ya? Y la formalidad administrativa no tiene por qué influir en esa libertad. Recuerdo cuáles eran los motivos que decían los funcionarios penitenciarios. Decían, es que la persona tiene deudas. No me imagino deudas de que tiene dentro de la cárcel, que dice que ha ocasionado daños dentro del pabellón, ¿ya? En realidad lo que ocurría en el fondo era que dentro del sistema penitenciario había mucha corrupción. Entonces, si una persona quería salir inmediatamente, pues entonces tenía que pagar y salía al día siguiente, pero si no, pues los familiares tenían que recoger el dinero y salía después de 15 días. ¿Ya? Eso es lo que pasaba y la realidad del sistema. Entonces, si aplicamos la misma lógica a esta pregunta que dice el compañero, yo diría que sí se puede. Muchísimas gracias, doctor. Por honor al tiempo, no vamos a dar paso a más preguntas. Agradecemos el aporte realizado por el doctor Luis Ávila Linzán. Sin duda, estos espacios nos permitirán construir y dar un verdadero alcance a la tutela judicial efectiva y particularmente en el ejercicio y presentación de este tipo de garantías jurisdiccionales. Doctor Juan Carlos. Buenas noches, muchas gracias al doctor Luis Ávila Linzán. Como siempre, sus conocimientos nos llenan de mucho placer escucharlo y también para poder aplicar al derecho constitucional. Como bien lo dijo, los jueces, y me incluyo, ¿no? Tenemos todavía paradigmas escondidos y que es necesario este tipo de ponencias para abrir más que todo ese cambio, y como bien lo ha dicho, de no tomar a la acción de protección como un elemento, una herramienta residual, de no tomarle como un elemento tutelar, sino de conocimiento, y que obviamente es proteger la violación de un derecho y de esta manera dar el alcance al Estado constitucional de derechos y justicia que pregona nuestra Constitución. De mi parte, ha sido muy satisfactorio esta ponencia, primera ponencia realizada por Zoom a nivel abierto del grupo Aprendiendo Derecho. Recordarles también que a futuro vamos a tener la próxima semana también una ponencia por parte del doctor Santiago Machuca, quien nos hablará específicamente del habeas corpus y sus clases de habeas corpus. Y dentro de una semana más, el doctor Alejandro Baño, también con su gran conocimiento, nos hará llegar también una ponencia, la misma que igual les haremos conocer por redes sociales. Sé que quedan algunas preguntas, muchos de ustedes tienen también esas inquietudes, pero en honor al tiempo, pues también hacer el compromiso al doctor Luis Ávila Linzán, también como miembro del Grupo Aprendiendo Derecho, para promover una próxima reunión y establecer más temas de este contexto, pues que son de actualidad y que obviamente nos da la fortaleza de saber que constitucionalistas como el doctor Luis Ávila Linzán están al pendiente de lo que está pasando en la sociedad y nos dan las luces para que se haga justicia constitucional. De mi parte, muchas gracias, doctor Luis Ávila, por haberse conectado. Al moderador, doctor Alejandro Baño. No, yo también quería agradecerles a ustedes por la invitación, felicitarles por la iniciativa de organizar este evento y este tipo de eventos. También comprometerme con ustedes a seguir colaborando y agradecerle a todos ustedes, a ti, Juan Carlos, a Alejandro, que le estoy conociendo, y también saludarle a algunos colegas que les veo allí, a mi querido amigo Ernesto Pazmiño, le veo también a Óscar Salcedo, algunos compañeros les veo por allí. Saludarles fraternamente, pues, y hay una cosa importante. Esta no es una labor solamente de los jueces ni de los hacedores de política pública. Los litigantes también tienen algo que ver, ¿no? Cuando se hace defensa pública, pues bueno, hay un interés público de promover casos, pero también los litigantes privados. Yo estoy por cumplir un año en el litigio, en libre ejercicio, con altas y bajas, hay cosas buenas y malas, pero sin embargo, una cosa que es interesante es no sesgar en el uso creativo de las instituciones jurídicas. ¿Eh?
Es decir, no solamente es un ánimo de lucrar, sino también de que estas cosas también vayan estableciendo estándares importantes de defensa de derechos. Es decir, en gran medida, todo esto que hemos conversado solo se va a destrabar si los litigantes proponemos un uso creativo de todo esto. ¿Ya? Los jueces, por supuesto, tienen un gran rol, ¿ya? Y se están formando, y hay algunos jueces muy progresistas que he conocido, eh, pero no solamente son ellos, también somos nosotros. Es decir, nosotros tenemos que utilizar creativamente estas instituciones, ¿ya? Aunque a veces nos digan locos, ya este señor sí que jode, ¿no? ¿Ya? Pero en todo caso, les invito a eso, les agradezco y les felicito de todo corazón, les hago llegar un enorme abrazo y espero pronto volverles a ver personalmente para darles un abrazo, un abrazo de gol. Muchas gracias, doctor. Despedimos esta ponencia con palabras del doctor Alejandro Baño y procedemos a la desconexión. Y recordarles que esta ponencia va a ser subida al grupo Aprendiendo Derecho de Facebook y también vamos a crear pronto un canal de YouTube en donde estarán todas las ponencias que vamos a realizar. Doctor Alejandro, con usted nos despedimos. Sí, un agradecimiento en general por la presencia de los participantes del día de hoy. Únicamente destacar las ideas y los aportes del doctor Luis Ávila, particularmente en el manejo de estos conceptos sobre garantías jurisdiccionales y particularmente del habeas corpus. Muchísimas gracias y buena noche. Buenas noches, doctor Luis Ávila. Un gusto. Buenas noches.